Aleluya. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos? Buenas tardes y frías también. Gracias a Dios por este día. Bendiga conmigo. Gracias, Padre, por este precioso día. Tú lo hiciste para mí, para que yo me goce y me alegre en este día. Y hoy te doy gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia. Gracias, Dios, por todo lo bueno que haces en mi vida. Gracias por lo que a veces no entiendo, pero que tú estás haciendo bueno algo en mi vida, Padre. Hoy te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te doy, Padre, mi alabanza. Y también te pedimos, Padre, hoy enséñanos. Dile conmigo: enséñame, Espíritu Santo. Sé mi maestro hoy. Padre, que tu Espíritu me enseñe hoy, para que esta palabra quede grabada en mi corazón y yo pueda avanzar y yo pueda crecer y yo pueda hacer todo lo que tú quieres que yo haga, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias una vez más. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, voy a invitarte a que tomes tu asiento, que te pongas cómodo. El tema que hoy vamos a hablar, recuerde que es lo que Dios nos estaba hablando en finales del año pasado y empezamos a comprenderlo en este nuevo año más. Y el tema que hoy vamos a compartir es como la misma continuación, pero con diferentes temas. El tema de hoy es forjado con fuego. Diga conmigo: forjado con fuego. Entonces, le recuerdo que Israel viene a ser como un ejemplo para cada uno de nosotros que fuimos redimidos con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Bueno, para cada uno de nosotros que no somos el pueblo de Israel, somos parte de lo que se le llama en la Biblia el nuevo pacto. El antiguo pacto es el pueblo de Israel y luego Dios hizo un nuevo pacto donde nos incluyó a nosotros. Somos la iglesia del nuevo pacto y eso es desde Jesucristo en adelante. Y son cada persona que no somos judíos o hebreos, pero cada uno de nosotros aprendemos del pueblo de Israel, aprendemos de ellos desde el principio. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el antiguo pacto, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Diga conmigo: para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo lo que se escribió antes era para mi enseñanza, para tu enseñanza. Esa es la verdad de la palabra de Dios y aprendemos, o está ahí en la palabra para que tú y yo aprendamos. Entonces ese es el deseo de Dios, que dice luego la segunda parte, dice: para nuestra enseñanza escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, que la esperanza nunca se acabe. Cuando vemos a Israel, entonces algo sucede en nosotros, somos consolados y la esperanza no se termina, porque vemos el amor inmutable de Dios. Su amor inmutable que no cambia, lo vemos en el pueblo de Israel. A pesar de sus problemas, su amor de Dios nunca cambió. Entonces nos da esperanza a nosotros. Entonces Dios nos enseña el plan de liberación que Él tenía con el pueblo de Israel. Ellos eran esclavos, no porque Dios lo desconocía, pero eran esclavos. Y Dios dice: los voy a liberar, los voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Y les dice: ese es mi plan, que ustedes sean liberados totalmente. Igual que a nosotros en Jesucristo, Dios nos dice, o Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice su palabra, dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces es igual que
el pueblo hebreo o el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían que ser liberados. Así también nosotros teníamos que ser liberados. Cuando eres esclavo, entonces nada te pertenece, solo trabajas, pero nada te pertenece. Pero así Dios nos mira a nosotros. Ahora, ahí hay algo que hago un paréntesis para poderte ayudar a comprender, porque algunos pensamos, bueno, pues yo cuando vine a Cristo, yo no era tan esclavo. Yo, o sea, me iba bien financieramente, me iba bien en mi matrimonio, pero tenemos que tener claro que cuando uno estaba en el reino de tinieblas, todas las cosas que sucedían venían de una fuente. Cuando venimos a Cristo, ahora las cosas vienen de el reino de la luz, del reino de Dios. Es una diferencia. Y Jesús dijo algo que es bien tremendo entender. Dijo, es tan difícil que un rico se salve. Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, por supuesto, la mayoría de ustedes ha escuchado que el ojo de una aguja no era una aguja de coser la ropa, pero era un hoyo que se hacía, una puerta mediana que se hacía en las murallas de la ciudad, y los camellos parados no podían meterse. Pero una persona no quería quedarse afuera de la ciudad porque le robaban, entonces quería la seguridad de la ciudad, y el camello era muy difícil meterlo, pero lo que hacían es los sentaban, los hacían que se echaban, y luego los tenían que arrastrar y empujar, y arrastrada y empujón entraba el camello. Entonces arrastrada y empujón. Y Jesús dijo, así los ricos de este mundo. ¿Por qué? Porque tu fuente fue el reino equivocado, y luego vienes a Cristo y tú sigues pensando como si Dios te necesitara a ti en lugar de que tú necesitaras a Dios. Lo mismo pasa en las riquezas, lo mismo pasa en los dones o talentos. Hay veces que la persona no entiende que Dios no necesita tus talentos, Dios no necesita, nosotros necesitamos a Dios. ¿Nosotros qué? Necesitamos a Dios. Ahora, eso a veces toma tiempo entenderlo, pero entre más pronto lo entiendes, pues más puede ser útil en el reino de Dios. Entonces, pero Dios nos enseña en el pueblo de Israel el plan de liberación que Dios tenía, igual que a nosotros. Dios nos enseña, Dios nos quiere hacer totalmente libres. Entonces, pero antes de eso, en Israel, y igual en nosotros, Dios necesita que formar su carácter en nosotros. O sea, para podernos meter a la tierra de libertad, o para llevarnos a la vida de libertad, la vida en abundancia, la verdadera libertad, Dios dice, necesito que trabajar en tu carácter para que tengas las características de tu Padre Dios, que nosotros caminemos en sus principios. Entonces Él tiene que hacer ese trabajo, y así puede darnos esa vida de libertad, esa vida de bendición que Él quiere darnos, esa vida abundante. Entonces, así como un herrero forja el metal en el fuego, o en la fragua, o en el fuego de la fragua, y empieza a darle forma con el martillo, así Dios lo hace con nuestra fe. Nos lleva a la fragua, nos mete al fuego y empieza a cambiarnos. Solamente una vez tuve la bendición de mirarlo, porque lo había visto en la tele o en películas, pero una ocasión me tocó estar cerca de un hombre herrero que hacía las cosas como se hacían antes, y tenía una fragua y le daba vueltas, y era como un abanico, tenía un poco de carbón y ponía ahí la cosa que estaba trabajando y le daba vueltas, y el fuego se ponía fuerte, y luego el metal se ponía al rojo vivo, y él empezaba a martillar la cosa que estaba trabajando. Mientras estaba roja,
él le golpeaba, pero cuando se terminaba lo rojo, la agarraba con unas pinzas, la ponía otra vez en el fuego y le daba vueltas, y otra vez se calentaba, la agarraba otra vez y empezaba a hacer el trabajo otra vez, así una y otra vez. Esa es la idea que Dios tiene acerca de nuestra fe, acerca de nosotros. Nuestro carácter viene a Cristo, venimos siendo una persona con deficiencias que no nos parecemos a Dios, y su idea es forjarnos a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, es lo que vamos a aprender hoy. Primera de Pedro 4:12 dice así, dice: amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primero que nada, me gusta cómo lo dice esta versión, y dice amados, como diciendo, la primera cosa que quiero que sepas es que eres amado. Y es que cuando uno no está pasando por una prueba, uno se siente amado por Dios. Todo me va bien, tú te sientes el elegido de Dios, ¿no? Tú te sientes que todas las puertas se te abren, tú te sientes bendecido por Dios. Todo te va bien y piensas, Dios está conmigo, por eso todo me va bien. Pero ¿qué pasa cuando no todo te va bien y que la prueba viene a tu vida? Entonces a uno cambia, ¿estará Dios conmigo? ¿Estará Dios en mi vida? ¿Estará Dios respaldando mi vida? ¿Está Dios o no está Dios? Porque lo que veo pareciera como si no está Dios. Entonces ahí a veces que nuestra fe se ve como sacudida, como un árbol cuando empiezan las hojas a ponerse amarillitas y lo estremeces el árbol y se queda sin ninguna hoja, porque ya todas estaban para caer. Bueno, nuestra fe se mira sacudida, y hay veces que en la prueba es donde Dios está realmente trabajando en tu vida, te está cambiando, te está transformando, está haciendo lo más precioso que podías vivir, no en el momento donde todo te va bien, no en el momento donde todo se ve precioso, donde todo parece perfecto, donde todo se te acomoda. Haces mal y te va bien, haces algo peor y todavía te va bien, pero luego buscas a Dios y haces bien y te va mal, y tú te quedas como, ¿qué pasó? Si estaba buscando a Dios. Eso se llama la prueba. Y dice Dios, dice, amados, no os sorprendáis. No os sorprendáis. ¿Por qué? Porque el que te llamó a libertad, el que llamó a Israel a libertad, ese Dios, dice, se ocupa en tu carácter. Quiere trabajar en ti a fin de que la libertad que Él planeó para ti sea posible. Entonces, pero nos recuerda, eso no es que Dios no te ama, no, eso es que Dios te ama. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, nos enseña que si Dios nos toma por hijos, dice, a sus hijos los reprende, los disciplina, los da nalgaditas, les da ane, pero muy fuerte. Y hay veces que uno piensa, no, pues no me debe de amar. No sé si a ustedes les pasó que las mamás decían, no sé si todavía dicen, tú no sabes cuánto me duele pegarte. ¿No les ha pasado? ¿No han oído a alguien? No sabes cuánto me duele pegarte. Y cuando tú eras niño decía, mamá, yo no quiero que te duela, no me pegues. No me pegues para que no te duela, yo tengo compasión de ti. Lo que no quería era que me pegaran, ¿verdad? Entonces, pero Dios dice, no, yo soy un buen padre. Dice, si yo te dejo sin disciplina, vendrías a ser un hijo bastardo. Un hijo sin disciplina es un hijo bastardo. Por eso no le detenga la disciplina a sus hijos. Hay que usar disciplina. Entonces, si le detiene la disciplina a sus hijos, no es amarlos, es dejarlos sin padres. Y muchas veces nosotros confundimos el término y pensamos, si Dios me ama, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué si Dios me ama, por qué vivo la prueba? Bueno, Dios dice, amados, no os sorprendáis.
Cuando estás en momento de pruebas, el enemigo te viene y te dice: Dios no te ama. No, precisamente cuando estoy en pruebas, Dios me está amando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, claro, cuando uno no lo está viviendo es bien fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo está viviendo, ahí es diferente. Pero ahí es donde Dios está trabajando su amor en ti. Así que no permitas que el enemigo te engañe. Tú ya no estás bajo el enemigo, el príncipe de tinieblas, el que dirige las tinieblas. Solamente es un siervo a los pies de Dios. Y cuando Dios le permite tocar algo, es solo porque Dios está sacando algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: primero quiero que sepas que eres amado. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. El fuego de prueba es la fragua de Dios. Entonces la prueba es fuego, es desierto, es dificultad, es aflicción. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces no se asusten de eso. Dile al que está a tu lado: no te asustes de la prueba, sino que hay que aprender ahí. Ahí hay que aprender, es nuestro mejor tiempo, es el salón de la clase. Cuando venimos a ser hijos de Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros, no antes, sino cuando venimos a Él. Entonces, algo que me gustaría que tú tuvieras claro en tu corazón es que Dios se tomará el tiempo necesario para desarrollar su carácter en tu vida. O sea, la cosa es que algo de lo que yo he podido como comprender en mi corazón es: Dios tiene todo el tiempo. Él es eterno, Él no tiene problemas de edad, Él no envejece, Él no se le acaban los días. A nosotros vamos en una cuenta regresiva, pero Él no. Él no necesita retirarse las arrugas, Él no necesita botox, ni fillers, ni nada, ¿no? Él no necesita hilos ¿qué? ¿Hilos qué? No sabe. Quería saber quién sabía. No, ok, aquí nadie sabe, todo naturalito. Ok, pero hilos rusos, ¿no eran hilos rusos? Dios no necesita nada de eso, pero nosotros sí. O sea que aunque Él se va a tomar el tiempo, yo no quiero que tenga que tomar tiempo en mí, porque me voy a consumir la vida. Y si me consumo la vida en tomando tanto tiempo, entonces no voy a poder realizar el propósito de Dios. Así que aunque Él tiene todo el tiempo, yo no tengo todo el tiempo. Tengo una razón de vivir, un propósito para esta tierra, y no puedo tomarme todo el tiempo. Dile al que está a tu lado: no te tomes tanto tiempo. Así que Él quiere desarrollar su carácter en nosotros, que cada día nos parezcamos más a Él. Sí nos hace sentir amados, pero Él quiere que seamos más que Jesús, que seamos más parecidos a Jesús, que nos parezcamos más a Jesús, que cada día cuando alguien nos mire puede haber algo de Jesús en nosotros. Hay personas que no pueden creer que alguien los ame. Imagínense una persona que fue aborrecido por sus papás, o que fue abandonado por sus papás en su temprana edad. Esa persona se siente como: no fui importante para mis papás. ¿Por qué? Si mis propios padres, mi propia madre, mi propio padre me abandonaron, ¿por qué le voy a importar a alguien más? Y muchas veces uno no puede entender que las personas no entienden que tú los puedes amar, no lo pueden comprender. Porque si mi papá, que era mi propia sangre, abusó de mí, ¿cómo a alguien más le voy a importar? No cree la persona simplemente en un amor verdadero, un amor puro. Piensa: todo mundo tiene un interés por mí. Y no lo podemos entender, pero Dios quiere trabajar en esa persona para que llegue el punto donde pueda no solamente sentir el amor de Dios, pero ser formado en el carácter de Dios.
y que pueda parecerse a Jesús. No solamente aceptar el amor verdadero de Dios a través de Dios, pero a través de las personas que le rodean, que puede entender la persona. Sí, hay personas que me aman alrededor con un amor de Dios. Amamos solo porque Dios nos ha amado primero, y podemos amar de una manera correcta a los demás solo porque Dios nos mostró su amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú vives eso, las personas empiezan a ver algo de Jesús en ti. No somos Jesús y no vamos a ser exactamente como Jesús, pero cuando pueden ver algo de Jesús en ti. Y hay personas que desesperadamente necesitan ver algo de Jesús en ti, algo de esperanza, algo de amor verdadero, algo de amor puro, algo de fe real. Hay personas desesperadas, y tú eres esa persona que Dios quiere hacer para que otros lo conozcan a Él, conociéndote a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios quiere hacerlo en tu vida. Dios quiere lograrlo en tu vida, y le va a tomar tiempo, pero Él tiene tiempo. Así que van a ver otros en un punto algo de Jesús en ti, pero necesitan mirarlo ya. Si ven al diablo en ti, dicen: no, este más se parece al diablo que a Cristo. Entonces estás en graves problemas. Satanás vino a matar, a robar, a destruir. Si tú solo matas sueños, si tú solo matas cosas y no das vida, si tú solo destruyes y robas y todo, pues entonces algo está mal. Ahora, Jesús se tomará el tiempo contigo, pero tú no tienes todo el tiempo. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Entonces tengo que asegurarme que el proceso funcione, que continúe el proceso. Entonces, con Moisés lo hizo, lo llevó al desierto a ser forjado por el fuego o en el fuego. El desierto de Moisés era su prueba. Entonces Dios le dice: Moisés, no te asustes de la prueba, del fuego de prueba. Eres amado, pero se lo lleva 40 años al desierto. Y Moisés, cuando pasa eso, tenía 40. Así que Dios lo lleva al desierto, a una escuela muy especial de 40 años. Es como los doctores, todos los años que tienen que estudiar. Ya cuando salen, ya como que ya todo está en otro lugar. 40 años, imagínense, yo tengo 55. Si Dios me manda al desierto a los 55, cuando termine voy a tener 95 años. Si es que acaso, si los aguanto, ¿verdad? Porque hay veces que no los aguantamos. O sea, que el proceso de Dios puede esperar. Dios puede esperar porque Él es eterno. Moisés aguantó y vivió los 40 años, pero tú y yo no tenemos tanto tiempo. Así que en el tiempo de ese desierto de Moisés, bueno, ahí Dios trabajó en él. Pienso siempre que al acercarse la edad, recuerde que primero, cuando Moisés está naciendo, está a punto de morir, van a matar a todos los niños de su edad, y Moisés escapa de milagro y es llevado por una princesa, y luego ella busca una nodriza que pueda amamantar al bebé, y la mamá estaba escondida por ahí. Dijo: yo me ofrezco de voluntaria, yo lo amamanto. Nada, era la mamá, y ella lo amamanta, y entonces él crea una cercanía con su mamá de alguna manera. Yo pienso que en algún punto, que fueron los primeros años, pero quizás él tuvo la bendición de alguna manera de parte de Dios, entender que él tenía un propósito. Entendió: tiene que haber un propósito para mí, porque en mi tiempo todos los bebés fueron asesinados, yo sobreviví de milagro, y quizás empezó a entender: tiene que haber un propósito. Si sobreviví a la muerte de muchos, tiene que haber un propósito en mi vida. Diga conmigo: propósito. Y
yo pienso que muchos de nosotros somos sobrevivientes. De una manera literal somos sobrevivientes. Cuando yo escucho historias en la iglesia, yo he escuchado las historias de muchas personas que me la han platicado su historia, y yo antes de escuchar tanta historia yo pensé que yo había tenido una vida difícil, y a veces hasta me sentía mártir de todo lo que yo había sufrido. Luego cuando empecé a escuchar las historias de otras personas, dije, wow, yo tuve una vida bien fácil. Dios, tú fuiste muy misericordioso conmigo, pero hay personas que han vivido una vida muy difícil, pero sobrevivieron y están aquí. Sobreviviste y estás aquí en Dios, buscándolo a Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un aplauso al que te ayudó a sobrevivir. Moisés pensó, y creo yo que él pensó, no lo explica la Biblia, pero yo creo que él pensó en un punto: tiene que haber un propósito especial para mí. Igual que para ti, tiene que haber un propósito. Sí, tienes un propósito porque Dios te trajo a su reino y porque conociste la salvación, conociste a Jesucristo como el Salvador de tu alma. Y no solamente eso, pero hemos entendido que nos llamó a ser su ejército. Somos sus soldados, somos su pueblo, somos sus hijos, pero también somos su ejército. Muy bien, dile al que está a tu lado: somos el ejército de Dios. Así que creo que Moisés de alguna manera lo empezó a entender, y acercándose a sus 40 primaveras, un jovenazo de 40. ¿Cuántos jóvenes de 40 hay aquí? Ok. ¿Cuántos jóvenes de 50 hay aquí? Ok, no hay muchos de 50. Pero empezó a entender antes de los 40, tiene que haber un propósito para mí. Y él dijo, voy a desarrollar ese propósito, tiene que haber uno. Y él empezó a entender que era parte del pueblo hebreo y que el pueblo hebreo sufría. Y un día miró a un egipcio maltratando a un hebreo, y se levantó y dijo, voy a hacer el plan de Dios. Y también pienso que, aunque no lo explica la Biblia, pero Dios les había dicho a su pueblo que estarían 400 años como esclavos en Egipto. Ellos, estaba escrito, o sea, ellos lo sabían. No llegaron así nada más, no, Dios les había dicho, estarán como esclavos 400 años. Y él empezó a hacer cuentas, hizo cuentas y dijo, oh, faltan 5 años. Él tenía 35, dijo, cuando yo tenga 40 es tiempo de salir de aquí. Entonces empezó 36, 37, 38, 39, y él no podía esperar con el momento de la liberación. Así como nosotros entendemos el propósito y no esperamos, no podemos esperar el momento de nuestra liberación, así Moisés no podía esperar, y cuando vio el egipcio maltratando al hebreo, dijo, voy a matarlo, y lo mató. Y dijo, ya nada más me faltan 5 millones de egipcios, ya maté uno. Pero todo se descubrió. Y hay veces que uno piensa, pues si estoy haciendo lo bueno, ¿cómo es que Dios me deja así solo? ¿Cómo es que no me protege? Si fuera la voluntad de Dios me protegía. No, no pasa así. Primero Moisés quiso hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Y algo que tenemos que tener bien claro es que el mismo espíritu que había en Jesús tiene que ser el mismo espíritu que está en nosotros. Era el espíritu que quería guiar a Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora es el Espíritu Santo el que quiere guiar todo lo que hacemos. ¿Se recuerdan el espíritu que había en Jesús? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, etcétera, etcétera. Los 7 espíritus que mencionamos hace una semana o 2 semanas. Ese mismo espíritu quiere estar en nosotros, y no que nosotros lo hagamos a nuestra manera, pero a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Y por eso es que nos esforzamos. Dios, quiero saber tu manera, guíame, llévame a tu ritmo, llévame a tu paso. Quiero hacerlo como tú lo quieres hacer, no a mi manera, a la manera de Dios. Y cuando tú lees las escrituras, encuentras que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. O sea, la manera de Dios es vayan y hagan
discípulos. Pero muchas personas dicen, no, yo no me gusta ser discípulos porque primero para ser discípulo yo necesito, para ser un discípulo necesito primero ser un discípulo. Si no soy discípulo, no puedo hacer discípulos. Si yo hago mi versión de discípulos, entonces viviré y produciré mi versión de discípulos y no la versión de discípulos de Jesús. Entonces Moisés lo quiso hacer a su manera y no funcionó. No funcionó, igual que en ese tiempo. Si lo intentamos hacer a nuestra manera, con otro espíritu que no sea el espíritu que vivía en Jesús, que fue el que dijo vayan y hagan discípulos, y para ser discípulo tengo que ser discípulo primero, entonces no va a funcionar. Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto, y el desierto representa también el fuego, la prueba, la aflicción. Eso es lo que representa el desierto en la vida de Moisés. Y nosotros lo vivimos entendiéndolo o no entendiéndolo, porque cuando eres hijo de Dios, Él te va a meter a la escuela, porque tú eres un soldado, te va a meter en el entrenamiento. Entonces Dios pone a Moisés en la fragua, Dios trabaja a Moisés en medio del fuego. La Biblia dice que Moisés, después de ese tratamiento que Dios le dio en el desierto, dice que Moisés era manso más que todos los hombres. En la versión de inglés dice era gentle y era humilde, humble. Gentle y humble, ¿cómo traduce gentle? Gentil, no gentil, ¿verdad? Manso, bueno, entonces sí era manso y humilde. En la versión en español dice que era manso más que nadie en la tierra. Era el hombre más manso. Era como que los 40 años de desierto cambiaron a Moisés. Ahora, yo quiero el cambio, quiero ser humilde y quiero ser manso, pero no quiero los 40 años, Dios. Ahora, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. De eso vamos a hablar después, no hoy. Pero tienes que saber que sí se puede. Lo que le tomó 40 años a Moisés, a ti te puede durar 40 días, 40 meses, 40 años, 40 semanas. Lo que tú dispongas. Lo que tú dispongas, ¿por qué? Porque tiene que ver con tu, digamos, que tú estés dispuesto. Entonces, Moisés, después de ese trato de Dios, Moisés estaba capaz de ver lo que antes no veía, escuchar la voz de Dios que antes no escuchaba. Mucha gente piensa, hoy Dios no me habla. Esta persona dice, el domingo Dios me habló. Yo estaba ahí, a mí Dios no me habló nada. Ahí estaba Dios, yo no oía a Dios hablando. No, no es que Dios no habló, es que tú no lo escuchaste. Tienes 30 minutos escuchando la voz de Dios y tú piensas que estás escuchando al pastor. No, es la palabra de Dios. Nunca fue la palabra del pastor, fue la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y escuchamos su voz cuando escuchamos su palabra. Entonces Moisés, cuando fue tratado por Dios, ahora era humilde, ahora era manso, y cuando pasa eso, entonces puede ver lo que no veía. De repente vio una zarza que ardía. Eso no lo había experimentado él antes. ¿Por qué pudo verlo? Porque ya estaba cambiado. Entonces tú puedes ver a Dios de repente donde gente no lo puede ver. Tú ves a Dios en tus circunstancias. Tú no dices, el diablo me ponchó la llanta, diablo mentiroso. No, tú dices, Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? Hay veces que uno le poncha la llanta. Yo estaba pensando en una ocasión que dije, por Dios, tú podías haber hecho que yo le diera tantito así y pasara el clavo. No, ahí voy en el clavo. Dios, ¿qué pasó? No solamente me agujeró la llanta tenía garantía si la agujeraba en medio, pero no, el clavo encontró el lugar en un lado donde la aseguranza no incluye protección. ¿Qué pasó entonces?
Y tú ves al diablo, pero cuando tú abres los ojos y eres humilde y eres manso, entonces no oyes al diablo, oyes a Dios. Tú ves a Dios. Y Moisés, de repente estando en el desierto, ve una zarza ardiendo. Bueno, pareciera como que él no se sorprendió tanto, quizás porque las zarzas se secaban tanto que el sol tan fuerte las hacía arder, pero las zarzas esas se consumían rápido. Pero él empezó a mirar que la zarza ardía, mas no se consumía. Y él empezó a notar: este es Dios, esto es sobrenatural, esto no es normal, este es Dios. Y luego, por primera vez, escuchó la voz de Dios. Y cuando escuchó la voz de Dios, entonces su vida entró en otra dimensión. ¿Por qué? Porque Dios lo trató en el desierto. Llegó a ser tan humilde, llegó a ser tan manso, que ahora podía escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, por eso es que dice Dios: no te sorprendas, más bien tienes que estar claro, Dios está trabajando en ti. El fuego de prueba no es algo que te debe de sorprender, es algo que te debe de animar, te debe de hacer sentir amado, te debe de hacer sentir cuidado, te debe de hacer sentir que le importas a tu Padre Dios y que te está transformando por tu propio bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso al Dios que nos guarda? Ahora recuerda que esto es porque somos sus soldados. Si somos discípulos de Jesús, Él no solamente nos mira como hijos o discípulos, nos mira como sus ejércitos, sus soldados. Entonces estamos como soldados en entrenamiento, nos guste o no nos guste. En el ejército americano tú te enlistas, pero en el ejército de Dios, cuando tú te haces hijo de Dios, tú ya estás enlistado en el ejército. Eres un mal soldado o eres un buen soldado, pero ya eres soldado. Malo o bueno, pero ya eres soldado, ya estás enlistado. Te gusta el entrenamiento o no te guste, en el lugar donde estás, en el matrimonio en el que estás, en el trabajo en el que estás, en la condición que estás, ahí va a suceder tu entrenamiento. Dios trabajará para hacerte humilde y para hacerte manso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, eso pasa al conocer a Jesús. Bueno, cuando conocemos a Jesús, Él nos redime totalmente, no nos redime poco a poco. Las religiones normalmente tienen que ver con tú ganándote el cielo, pero el evangelio tiene que ver con la redención que Jesús realiza en ese momento que tú crees. Como le dijo al hombre al lado de la cruz, Jesús le dijo: de cierto te digo, solo por poner tus ojos en mí, tu esperanza en mí, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. La salvación no la ganamos poco a poquito, no la ganamos en ese mismo instante. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice cuando está en la cruz, dijo: consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, en otras palabras, todo ya está pagado. Todo está pagado. No se debe nada. O sea, todos los pecados que yo debía fueron pagados. Todos los pecados que cometió mi papá. Yo sé que alguien puede decir: no, pero eso no es justo. Bueno, lo siento, así es mi papá Dios. Me lava de todos mis pecados. Alguien puede decir: no lo entiendo. No necesitas entenderlo. Él nos perdona todos nuestros pecados como si nunca hubiésemos pecado. ¿No es eso amor de Dios? En ese momento nos perdona nuestros pecados, los pecados de nuestros padres, las maldiciones de sus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Eso pasa cuando conocemos a Jesucristo. Eso es que somos redimidos. El evangelio nos redime, pero también nos renueva y nos restaura. Eso es un proceso, es el proceso de santificación. Nos hace santos, al mismo tiempo nos empieza a santificar. Entonces, la misión que Dios tiene para nosotros requiere
de nuestra transformación. Recuerden lo que habíamos dicho, somos soldados, nos guste o no, lo entendamos o no, somos los ejércitos de Dios, somos soldados de Dios, y esa función o esa misión requiere que nosotros seamos transformados. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, somos soldados, diga conmigo, somos soldados. Mire, segundo de Timoteo 2:21, dice así, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que traíamos en la vida de tinieblas. Todos traíamos y demasiado. Todos traíamos y demasiado. Eso no es nada raro. Lo raro es que queramos caminar en el reino de Dios y traer todo lo que traíamos allá acá en el reino de Dios. No se puede. Aquí Dios nos quiere santificar para poder realizar su propósito en nosotros. Quiere sacarnos, quiere limpiarnos. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, escuche bien, será instrumento para honra. ¿Cuánto le gustaría ser instrumento para honra? Yo quiero ser instrumento para honra, porque ya fui instrumento de deshonra. Yo era el que desanimaba, yo era el que hacía renegar a las personas. De hecho, me encantaba hacer enojar a mis hermanas. Yo no sé por qué, pero me encantaba. No sé si encuentro otra palabra, pero me encantaba hacerlas desatinar, hacerlas enojar. Me gustaba mucho. Me gustaba, cuando alguien me hacía una broma, me gustaba salir con una más fuerte. No sé si a ustedes les gustaba eso, pero yo lo disfrutaba mucho. Pero Dios me enseñó, hey, si tú quieres ser un instrumento de honra, yo tengo que limpiarte. Si te limpias de estas cosas, serás instrumento para honra. ¿Serás instrumento para honra? O sea que instrumentos somos, pero hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. Entonces yo pensaba, ¿cuáles serán los instrumentos de deshonra? Bueno, de honra es un vaso donde tú te sirves el cafecito, te sirves, es un instrumento de honra porque lo vas a usar para comer en él. Pero hay una palabra en español que se usaba, a lo mejor ustedes no lo usaron, ¿verdad? Pero sus papás o sus abuelitos, depende de la edad, sí lo usaron. Y había algo, la misma palabra para usar vaso era la basinica. ¿Alguien la sabía esa palabra? Basinica. Entonces ese era un instrumento de deshonra. Nadie quiere tomar en una basinica. Nadie quiere tomar en una basinica porque es un instrumento de deshonra. Y Dios dice, hey, no seas basinica. Dile al que está a tu lado, tú no tienes que ser basinica. Serás instrumento de honra. Dice santificado. ¿Qué quiere decir eso? Apartado de lo malo para lo bueno, para una misión especial. Dice útil al Señor. ¿Cuánto les gustaría ser útil al Señor? A mí me gustaría ser útil. Lo empecé a soñar muy pequeño, serle útil a Dios, que Él dijera, este instrumento lo puedo usar. Eso me gustó, yo no sé por qué, pero me nació adentro. Yo quería serle útil a Dios, pero me encontré que el peor enemigo de mí mismo era yo mismo. No podía serle útil a Dios, a veces le era más útil al enemigo, trayendo una palabra de desenfoque, de desánimo a otra persona. Y dije, Dios, yo quiero ser un instrumento útil. Entonces Él me enseñó, tienes que limpiarte entonces de todas esas malas cosas. No puedes ser la misma persona. Si quieres ser útil al Señor, dice, y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos les gustaría ser dispuestos para toda buena obra? Amén. Yo quiero ser dispuesto para toda buena obra. Entonces, lo que Dios inició, Él lo va a terminar. Pero bueno, yo no quiero 40 años, no quiero que pasen 40 años en mi vida. Y hay una manera de lograrlo, y es cuando tú te rindes a Dios. Tú le rindes tu vida continuamente. Tú le rindes tu corazón continuamente. Tú no haces las paces cuando viene la misma persona, cuando eres la misma persona,
Porque, por ejemplo, yo notaba que Moisés, después de los 40 años, vino a ser humilde y manso. Pero cuando habla del pueblo de Israel, Dios los saca de la esclavitud y todo el pueblo, los cientos de miles, salieron de esclavitud, pero no lograron la libertad. Aunque salieron del pueblo de esclavitud, salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. O sea, la esclavitud, tenían corazón de esclavos. ¿Tenían corazón de qué? Y hay veces que nosotros venimos a Cristo y todavía tenemos corazón de esclavos. El corazón de esclavo prefiere ajustar todo que buscar un nuevo camino. ¿Cuántos están entendiendo? Pero el que es libre piensa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hay 1000 maneras de hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El esclavo piensa, no hay manera de hacerlo, tengo que ajustarme. Entonces es bien importante que el cambio se haga en tu vida. Bueno, Moisés lo logró, Josué y Caleb lo lograron, pero el pueblo entero no lo logró. De hecho, Dios tuvo que terminar con toda una generación. Lo que tomaba poquito tiempo se llevó 40 años. Ellos daban vueltas en el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación desobediente y rebelde. Y murieron en el desierto, y Dios esperó a que creciera la otra generación. De los de 20 años para abajo, Él empezó a hacer algo. Entonces los de 20 en un punto tenían 60. Empezaron a crecer y Dios levantó otra generación. Pero Dios no quiere que tú levantes otra generación. Dios quiere que tú seas la generación. ¿Cuántos dicen amén? Que no seas el mismo berrinchudo. No seas el mismo berrinchudo. No seas el mismo egoísta. Hay veces que uno solo piensa en uno. No, el cambio tiene que ver con eso. Ya no soy el mismo egoísta. Ya no soy el mismo rebelde. Ya no soy el mismo desobediente. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que tú no seas el mismo egoísta, el mismo pleitista. Hay veces que las personas eran pleitistas. Yo veo personas cristianas que de repente les encanta pelear y dicen, es que el Señor dice que hay que dar, ¿cómo dicen? Es que es un versículo que dice que si alguien demanda razón de tu fe, que tú les puedas dar razón. Sí, pero que no te peleen, no que no le des razón. Dale razón de tu fe, pero no te pongas a pelear. Y hay quienes parece que agarran la Biblia y se agarran a bibliazos. Uno le pega por aquí, otro le da un cachetadón bíblico por acá, y otro le da un cachetadón bajo. Y le gustaba ser pleitista antes de Cristo y todavía le encanta. Entonces, no, muestra a Cristo en tu vida. Muestra a Cristo en tu vida, que cuando alguien te mire, vea algo de Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Que no seas la misma persona pleitista, la misma persona envidiosa del pasado, la misma persona miedosa del pasado, el mismo cobarde del pasado, el mismo desobediente o rebelde del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere hacer con su fuego, con su entrenamiento, con su desierto en tu vida. Entonces, si tú permites que Dios haga eso en tu vida, serás una mejor versión de ti mismo. Serás una versión mejorada que vendrá a bendecir la vida de muchas personas, porque ese es el deseo de Dios. Solo que va a ser a su manera, no a nuestra manera. Diga conmigo, a su manera, no a mi manera. Entonces, sí, ven como eres, ven a Cristo así como eres, pero permite que Él te transforme. Ven así como eres, así te acepta. Pero una vez que entras a su reino, Él te quiere transformar. Las personas piensan como que amor es aceptar a todos como son. No, Dios no hace eso. Dios te acepta como eres, pero luego te lleva al desierto, te lleva a la prueba, te lleva al fuego. Y cuando te lleva ahí, tú sales manso y sales humilde. Si todavía no eres humilde y no eres manso, el desierto no te ha hecho nada todavía. Tranquilo, Dios tiene otros 40 años. No sé si tú, pero Dios sí. ¿Cuántos prefieren ir más rápido? Yo prefiero ir más rápido. Entonces, vamos a aceptar el trato de Dios. No te desalientes
Él no ha terminado contigo, Él sigue trabajando, Él está determinado a completar su obra. Entonces, recuerda que siempre todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace siempre es bueno. Recuerda, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando vives pruebas, no te sientas aborrecido por Dios, odiado por Dios, no, eres amado. Y Él va a seguir trabajando en ti, va a seguir trabajando en ti. Él nunca, nunca, nunca se cansa. Él nunca, nunca se cansa. Él nunca, nunca se cansa. Salmo 121:4 dice así, dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, Él siempre estuvo ahí. Ellos eran desobedientes y Él seguía trabajando. O sea que si tú eres desobediente, Él va a seguir trabajando. El problema es, Israel no entró en el sueño de Dios. ¿Cuántos les gustaría realmente entrar en el sueño de Dios? Y a veces cuando la persona no entra en el sueño de Dios, no quiere que nadie entre en el sueño de Dios. No entran ni dejan entrar. O sea, no pichan ni cachan ni dejan batear. Y cuando alguien vive el sueño de Dios, se enoja porque la persona vive el sueño de Dios. No, la persona vive el sueño de Dios porque dejó que Dios lo entrenara. Déjate entrenar por Dios. Dile al que está a tu lado: deja que Dios te entrene. En el desierto siempre Dios está haciendo algo. Sigue avanzando. Hoy vamos a parar hasta ahí. Voy a invitarle que se ponga de pie. Pero principalmente hoy me gustaría recordarte: no aceptes el desánimo, no aceptes la voz del enemigo. Tú eres hijo de Dios y creíste en Jesucristo, que Él murió en la cruz por tus pecados. Él te ha lavado de todos tus pecados. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no has parado de seguirlo a Él, Él estará contigo hasta el final. Pero es más importante también que tú entiendas su entrenamiento y que está sucediendo el entrenamiento, y que tú participes en su entrenamiento, que tú dejes que Él te cambie, que tú cooperes con Él. Cuando estás en la prueba, no le preguntes: Dios, ¿por qué me has abandonado? No, es: Dios, ¿qué quieres que yo aprenda aquí? Estoy en el desierto, Dios, estoy en el fuego, Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? Y normalmente vas a escuchar su voz que diga: hijo, hija, quiero que seas humilde. El humilde acepta el consejo. El humilde cambia. Es como metal en el fuego. El metal en el fuego le das vuelta y fácil da vuelta. Fácil da vuelta. Es manejable. Dios dice: te metí en el fuego para hacerte mejor. Nunca creas que Dios no te ama. No. Estás ahí porque Dios te ama. ¿Estás ahí por qué? Entonces cierra tus ojos y dile: Padre, te doy muchas gracias por amarme. Perdóname cuando pensé en la prueba como algo malo, cuando la prueba me desanimó, cuando la prueba, en lugar de aprender en la prueba, acepté el desánimo, acepté el desaliento, acepté tristeza, me puse a lamentarme. Pero ahora estaré feliz. Ahora estaré feliz sabiendo que mi Padre me ama y que me está enseñando. Yo reconozco que necesito aprender y te doy gracias porque no me dejaste tirado, no me dejaste ahí en el suelo, sino que me tomaste de tu mano derecha y me metiste a la escuela, porque tú tienes que tener un plan muy grande conmigo, porque tú me has hecho tu ejército, tu soldado. Perdón si reaccioné mal. Por favor, perdóname. Por favor, lávame con la sangre de Cristo. Y hoy yo creo con todo mi corazón, soy amado, por eso estoy en el fuego, porque tú me estás cambiando.
Y te agradezco de todo corazón que tú me cambies. Te agradezco de todo mi corazón lo que tú estás haciendo en mí. Yo quiero ser esa persona útil. Yo quiero ser esa persona que ayuda en tu reino. Quiero ser ese instrumento de honra y no de deshonra. No quiero estorbarle a otros, quiero ayudar a otros. No quiero cerrarle el camino a otros, no quiero ser piedra de tropiezo, quiero ser un instrumento útil. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo. Continúa tu obra. Abre mis ojos, abre mis oídos. Pon tu sangre en mis ojos espirituales y en mis oídos espirituales, que yo pueda ver, que yo pueda escuchar. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de Jesús, pero sobre todas las cosas, gracias por hacerme sentir amado. Gracias por hacerme sentir amada. Gracias, papito. Yo también te amo y yo quiero ser ese hijo. Yo seré ese hijo que te dará honra. Muchos te conocerán a través de mi vida, a través de mi testimonio. No pararé de anunciar todo lo bueno que tú has hecho en mí. No pararé de anunciar las buenas cosas que tú has hecho en mí. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen? Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Es una bendición poder compartir con ustedes unos principios de parte de Dios que han sido de gran bendición, no solamente para mí, pero para mi familia y nuestro negocio. Cuando tú vives bajo los principios de Dios, tú puedes experimentar las promesas de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y una de esas promesas se encuentra en Malaquías 3:10. Mira lo que dice el Señor. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice el Señor: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Wow, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Si las vemos de una manera natural, no vamos a alcanzar lo sobrenatural. ¿Y sabes cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es que conquistemos una vida abundante. Por eso, si hoy tú estás listo para dar ese paso de fe y en obediencia, lo puedes hacer de estas tres maneras. Primero, mandando un texto al número que aparece aquí en pantalla, bajando la aplicación Tightly o tomando un sobre al principio del servicio, llenándolo correctamente y entregándolo al final del servicio con un ujier. Hoy te invito que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la honra y la gloria. Hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido, sabiendo y entendiendo que todo viene de ti. Hoy venimos, Señor, entendiendo que cuando nosotros sembramos, cosechamos no solamente al 10%, al 30%, pero al 100 por 1. Y hoy, en el nombre de Jesús, atamos toda obra del enemigo que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Atamos toda pobreza, toda escasez, toda maldición, toda ruina y lo echamos fuera por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y hoy desatamos bendición, desatamos vida, desatamos cielos abiertos de bendición, riqueza, prosperidad, salud. Porque hoy, Jesús, decidimos de dar ese paso de obediencia. Hoy ponemos nuestra confianza en ti, Jesús.
te adoramos, te exaltamos y te damos la honra y la gloria. Y tu iglesia dice, amén.